Buenas noches, Europa. Buenas tardes, América. Comienza su cita con Euronews hoy. Este jueves 30 de mayo, estos son los titulares. Búsqueda contrarreloj en el Danubio a su paso por Budapest. 21 personas permanecen desaparecidas tras el naufragio de un barco turístico. Los israelíes volverán a las urnas en septiembre. El Parlamento ha votado su disolución tras el fracaso de Benjamin Netanyahu para formar gobierno. En España, Ciudadanos rechaza formar tripartitos con Vox para gobernar en ayuntamientos y comunidades, pero no cierra la puerta al PSOE. Madrid calienta motores para una final de la Liga de Campeones 100% inglesa. Liverpool y Tottenham se verán las caras en el Wanda Metropolitano. Primera parada, Budapest. La capital húngara está de luto tras el naufragio de un barco turístico en el Danubio. Prosigue la intensa búsqueda de los desaparecidos, aunque hay pocas esperanzas de encontrarlos con vida. Pocas esperanzas de hallar con vida a las 21 personas desaparecidas en el naufragio de un barco turístico en el río Danubio a su paso por Budapest. Una tragedia que ha causado al menos 7 muertos, todos ellos de nacionalidad surcoreana. Los 21 desaparecidos son 19 surcoreanos y 2 húngaros miembros de la tripulación. Tras el aciago choque nocturno del miércoles, las ambulancias llevaron inmediatamente a 7 heridos que fueron atendidos por urgencias en 3 hospitales, el Uzsoki, el Honvéd y el Hospital Sant Imre, declaró en rueda de prensa el ministro húngaro Miklós Kásler. El barco se hundió junto al puente Margarita, cerca del emblemático edificio del Parlamento. La embarcación que naufragó en pocos segundos llevaba por nombre Sirena y chocó pasadas las 9 de la noche contra una embarcación mayor, el crucero suizo Viking. Las corrientes, la fuerte lluvia y la crecida del río dificultaron las tareas de rescate. Un equipo de especialistas ayudados por buzos está analizando el estado del barco hundido hallado a varios metros de profundidad. Las autoridades han ampliado la búsqueda a todo el tramo húngaro del Danubio, fuera ya del territorio de Budapest. Se agudiza la crisis política en Israel tras el revés sufrido por Benjamin Netanyahu. Las causas por corrupción le están pasando factura. Israel decide repetir elecciones tras menos de 2 meses de los anteriores comicios. El primer ministro Benjamin Netanyahu fracasa a la hora de reunir los apoyos necesarios para formar un gobierno de coalición. El Parlamento ha decidido, después de 3 votaciones, con 74 votos a favor y 45 en contra, ir a unos nuevos comicios. Estos se celebrarán el próximo 17 de septiembre. Netanyahu al menos ha conseguido presionar a los partidos que le habrían dado la mayoría de poner en marcha un nuevo proceso para evitar que el presidente proponga a otro primer ministro. Vamos a llevar a cabo una campaña electoral limpia y clara, que nos llevará a la victoria. Ganaremos. Ganaremos y el pueblo ganará. Netanyahu no ha podido formar gobierno a pesar de que su partido y sus socios de derecha y religiosos tenían los escaños suficientes. Sin embargo, el primer ministro no atendió la demanda de uno de ellos que suponía la eliminación de la exención del servicio militar para los estudiantes ultraortodoxos, mal vista por muchos en un país donde todos están obligados a cumplir con la llamada a filas. Francia empieza a encajar las piezas del puzzle del atentado en Lyon. Se sabía quién y cómo, y ahora ya conocemos el porqué. El principal sospechoso del atentado de Lyon confiesa su culpabilidad y asegura que juró lealtad al grupo terrorista Estado Islámico. Después de 48 horas, Mohamed Hichem ha admitido que fabricó el paquete bomba que hirió levemente a 13 personas el pasado viernes en el corazón de la ciudad francesa. El maletín contenía tornillos de 2 centímetros, clavos y perdigones y fue detonado con un dispositivo a distancia. Varias imágenes mostraban al argelino de 24 años en una bicicleta. Las pruebas contra él eran claras: rastros de ADN en el lugar de los hechos y en la bicicleta que fue encontrada y registrada después, así como restos de explosivos que se encontraron cerca de su casa y consultas en Internet sobre cómo diseñar este tipo de bombas. Tampoco se resistió a su detención y desde entonces tanto él como sus padres y hermano están bajo custodia policial.
España sigue inmersa en los pactos postelectorales. Ciudadanos da un portazo a la ultraderecha y no descarta pactar con el PSOE en ayuntamientos y comunidades. Buenas noches, España. Ciudadanos se deja querer, convertido en partido bisagra en numerosas ciudades y comunidades tras las recientes elecciones autonómicas y locales celebradas en España. La formación que lidera Albert Rivera ha descartado formar tripartitos en los que esté el partido ultraderechista Vox. Este veto tranquiliza a la familia europea de Ciudadanos y abre la vía a negociaciones puntuales con el Partido Socialista, el vencedor de los comicios, aunque la formación naranja pone condiciones muy duras para pactar. En Madrid, donde los partidos de derecha son mayoritarios, podría inclinar la balanza hacia la izquierda tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Sin embargo, desde la formación naranja se reitera que lo natural sería pactar con el PP y se critica el perfil sanchista de Ángel Gabilondo, el candidato socialista a la presidencia autonómica. Aunque se barajaba un cambio de cromos que permitiera hacerse con la alcaldía a la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, la decisión de Manuela Carmena de intentar repetir en el cargo por ser su partido Más Madrid el más votado aleja esta posibilidad. Lejos de la capital parece más factible el cierre de pactos con el PSOE. Francisco Franco sigue dividiendo a los españoles desde la tumba. El gobierno socialista ultima los detalles para la exhumación de sus restos. Los restos de Franco serán exhumados el próximo 10 de junio del monumento del Valle de los Caídos. Así lo tiene planeado el Gobierno de España, que está condicionando una cripta en el cementerio del Pardo, a las afueras de Madrid, donde se encuentran también los restos de Carmen Polo, la esposa del dictador. Sin embargo, la familia Franco sigue insistiendo en que sea enterrado en la Catedral de la Almudena, en Madrid, y ha presentado un nuevo recurso al Tribunal Supremo que aún no se ha pronunciado. La ley de memoria histórica también ha hecho que, gracias a la victoria de los socialistas frente a Vox, Guadiana del Caudillo, un municipio de Badajoz, pase a llamarse únicamente Guadiana, recuperando así las subvenciones de la Diputación. Todo ha quedado en un susto. Los salvadoreños afectados por un terremoto y sus réplicas y la alerta de tsunami han pasado horas de angustia. Sin daños graves, el terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter que ha sacudido a la costa del Pacífico de El Salvador no ha provocado víctimas. Además, las autoridades han levantado la alerta de tsunami. No obstante, las clases en la zona han sido suspendidas. El temblor se registró poco después de las 3 de la madrugada hora local, con epicentro al sur de la playa Mizata, en la costa del departamento de la Libertad. El seísmo ha ocasionado algunos cortes en el suministro eléctrico en San Salvador y en Usulután. Posteriormente se han registrado diversas réplicas como consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas de Cocos y del Caribe. El gobierno Macri tiende la mano a los sindicatos tras sufrir su quinta huelga general en un país hundido en una profunda crisis económica. El gobierno argentino ha reabierto el diálogo con la Confederación General del Trabajo, el mayor sindicato del país, tras la demostración de fuerza de este miércoles, en la que Argentina quedó prácticamente paralizada. Fue la quinta jornada de huelga general del mandato de Mauricio Macri, que expira dentro de unos meses. No abrieron las escuelas, ni los bancos, ni la mayoría de edificios oficiales. El transporte público brilló por su ausencia, los trenes permanecieron en vía muerta y cientos de vuelos fueron anulados. La protesta, que logró unir a la mayoría de sindicatos argentinos, tiene como telón de fondo una severa crisis económica de la que el gobierno Macri trata de salir con las dolorosas recetas de austeridad pactadas con el Fondo Monetario Internacional tras un préstamo multimillonario que evitó la quiebra del país. Los sindicatos exigen un cambio de rumbo. Creo que sobran motivos, más de 5 millones de desocupados, 1 millón por debajo de la línea de la pobreza, los salarios pulverizados, las jubilaciones de miseria. Un escenario que explota la oposición peronista a 5 meses de las elecciones presidenciales. La expresidenta Cristina Fernández, que se presenta como número 2 del jurista Alberto Fernández, ya está en campaña. Había trabajo, había educación, había futuro. ¿Qué fue? Siempre me sigo preguntando todavía qué fue lo que nos pasó para este presente tan dramático que estamos viviendo.
La mano tendida por Macri a los sindicatos menos radicales no implica un cambio en sus políticas económicas, ya que tiene muy poco margen de actuación para hacer frente a los altos índices de paro e inflación que sufre Argentina, que lleva un año en recesión. La penitencia actual es por culpa de los pecados de gobiernos pasados, recuerdan desde el Ejecutivo, que acusa a la oposición peronista de utilizar a sus ramas sindicales con fines electorales. Un viaje espiritual termina en tragedia en México. Ha ocurrido en una autopista en una zona montañosa donde a menudo hay accidentes. En México, más de una veintena de personas han muerto y 30 han resultado heridas este miércoles en un grave accidente entre un autobús y un camión en el estado oriental de Veracruz. Los hechos ocurrieron en la autopista Veracruz-Puebla, en una zona montañosa conocida como Cumbres de Maltrata, donde un tráiler embistió a un autobús en el que viajaban feligreses católicos del estado de Chiapas. Tenemos 38 que trasladamos al hospital. Y tenemos aproximadamente, nosotros tenemos un conteo de 20 fallecidos, pero el peritaje nos va a dar más información ahorita que hagan el peritaje porque hay más personas atrapadas ahí. Las víctimas volvían de un viaje religioso a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe. El sudeste asiático quiere dejar de ser el basurero del mundo y se rebela contra el envío de plásticos no reciclables desde países ricos. Es la guerra de los plásticos. Ya no los quieren ni los países del sudeste asiático. Durante mucho tiempo han sido receptores de grandes cantidades de basura occidental, pero ahora se han cansado y la misma basura la están enviando de vuelta a su lugar de origen. La rebelión la lidera el presidente de Filipinas. Rodrigo Duterte ha llamado al embajador de Canadá después de que Ottawa no se hiciera cargo de recoger los 69 contenedores llenos de residuos que, según Filipinas, fueron enviados ilegalmente. Esto les recordará que somos muy serios al pedirles que recuperen su basura. Los plásticos reciclables pueden exportarse legalmente, pero a veces estos residuos se mezclan fraudulentamente con plásticos sucios de baja calidad. Cuando son incinerados se liberan vapores tóxicos que causan enfermedades respiratorias y problemas de contaminación del agua. Hasta hace 2 años China era el mayor receptor de basura. En unos 20 años llegó a acumular 168 millones de toneladas. Pero en 2018 prohibió las importaciones y Occidente tuvo que buscar alternativas. Malasia es una de ellas. Decenas de fábricas de reciclaje se establecieron, muchas de ellas sin licencia de operación. El gobierno dice que el país está siendo utilizado como vertedero y de toda la basura ha tenido que devolver 3.000 toneladas. Lo que los ciudadanos del Reino Unido creen que enviaron a reciclar es en realidad basura en nuestro país. Y esto es algo muy serio. Y no solo nos lo hemos encontrado con los envíos de este país, también nos lo hemos encontrado en los envíos de otros países. La disputa de Filipinas con Canadá ha movilizado a los ecologistas. Los activistas piden que se ratifique el convenio de Basilea, dirigido por la ONU, que prohíbe la importación de residuos plásticos. Muchos apuntan que el problema está en los países que producen la basura en primer lugar. Terminamos con fútbol. Madrid calienta motores para la final de la Liga de Campeones, la segunda en la historia que enfrenta a 2 clubes ingleses. En Madrid está nuestra compañera Paula Vilaplana. Buenas tardes, Ana. Madrid vive estos días por y para la final de la Liga de Campeones. Se espera, según las autoridades locales, que más de 85.000 fans ingleses vengan aquí a la capital española, 35.000 de los cuales lo van a hacer sin entrada, lo que puede suponer un problema. Y es que Tottenham y Liverpool llegan ante una oportunidad única. Hace 7 años que ningún equipo inglés se lleva esta copa a casa. El sábado intentarán Liverpool o Tottenham. Veremos quién es el ganador. El trofeo ya ha llegado, los jugadores ya han llegado y, por supuesto, los aficionados también lo han hecho. Madrid se prepara para acoger la final de la Liga de Campeones este sábado. Liverpool y Tottenham Hotspur se verán las caras en el Wanda Metropolitano.
Pero mientras esperan el pitido inicial, los seguidores de ambos equipos tratan de aprovechar al máximo su viaje a la capital española y disfrutan del Champions League Festival. Es como un sueño hecho realidad, para ser sincero, nunca pensé que el Tottenham pudiese llegar a la final de la Champions. Estar aquí con mi familia es como un sueño. Creo que ambos equipos van a jugar al ataque, todo el mundo quiere estar aquí, así que va a ser un gran partido. Se espera la llegada de unos 85.000 aficionados británicos a Madrid en total, 35.000 de ellos sin entrada, y nadie se quiere perder el gran duelo. Estuve hablando con alguien y me dijo que ya están pidiendo 2.000 o 3.000 euros por las entradas, incluso vimos ayer cómo arrestaban a unos tipos con entradas falsas. De momento el precio más alto que he oído en la reventa es de 2.000 o 3.000 euros. El sábado a buen seguro habrá sonrisas y lágrimas, tanto en el césped como en las gradas, pero de momento Madrid es una gran fiesta.